The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, baby, you're a girl. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Closing Bell. Mi nombre es Renato Campos y como es habitual vamos a revisar el cierre de los principales instrumentos de esta semana, la última semana del mes de marzo y por supuesto la última semana del primer trimestre del 2019. Una semana la verdad que ha sido movida en cuanto a las noticias macroeconómicas y también en las noticias políticas, la que nos ha dejado una nueva votación hace algunos minutos del Brexit, que sabemos que el día de hoy tenía que darse o era la fecha límite para dar la salida o el vamos a esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, algo que no ha ocurrido y estamos pendientes entonces de una pospuesta finalmente de esto hasta el 22 de mayo y posteriormente muy probablemente no tengamos una salida como todo el mundo viene esperando. Los que desean permanecer se han movilizado durante la semana en las calles de Inglaterra y esto obviamente ha generado revuelo, las votaciones y una potencial dimisión de Theresa May también ha generado movimientos en el mercado de divisas y por supuesto en el mercado de bonos y renta variable. ¿Qué tenemos por delante? La verdad que ha sido un primer trimestre movido, no tan solo por la referencia del Brexit, sino que también la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no logra encontrar buen puerto hasta el día de hoy. Y como hemos sabido, han habido intenciones de acercamiento, múltiples reuniones, aún no hay una nueva reunión en carpeta, pero hasta el minuto no se ha conseguido absolutamente nada y eso comienza a inquietar un poco el mercado. Un mercado que se ha visto afectado con proyecciones de crecimiento mucho menor a las esperadas, con donde ya hay contracciones claramente. La Reserva Federal de Estados Unidos ha declarado que este año no va a subir su tasa de interés nuevamente e inclusive aumenta las probabilidades hasta un 50% por conocer y ver un recorte en el programa o bien en los movimientos alcistas que venía realizando la Reserva Federal desde el año 2015 a la fecha. Por lo que obviamente eso genera también un poco de temores de recesión, por supuesto, son los que se mueven. La curva o la inversión en la curva de los bonos a corto plazo comienza a generar un poco de dudas con respecto al comportamiento o al bienestar de la economía mundial, algo así como lo que se veía el año 2007 o previo a la crisis subprime del 2008. Tenemos que entender entonces que es una situación bastante delicada. ¿Cuáles han sido los favorecidos durante este mes y lo vamos a poder ver, o este trimestre y este último mes? Claramente el dólar a nivel internacional parece representar o bien ser una fuerza que busca un movimiento positivo. ¿Por qué? Porque demos cuenta de algo. El trimestre, enero, febrero, marzo, lo vamos a representar por estas últimas tres velas que el dólar a nivel internacional ha marcado. La en rojo, verde y luego la última positiva que alcanza los 96,80. Esto, en definitiva, si nosotros visualizamos un poco una vela en su totalidad o una sola vela de lo que puede hacer este trimestre, tenemos un precio de apertura acá, un precio de cierre por acá, tenemos un mínimo, tenemos un máximo y es entonces lo que nos deja o nos conforma sería una vela como esto aproximadamente, una vela de esa magnitud, la cual por supuesto genera dudas con respecto al desempeño que pueda tener el mercado durante este año 2019. Lo anterior que veíamos es una vela del último trimestre del año 2018. Tenemos una vela, un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo y un mínimo. Entonces tenemos lo siguiente, una vela como esto, para entender cuál es la variación del precio, y tenemos una vela como esa, un poco con una cola más larga que la anterior, y tenemos entonces estas dos velas consecutivas que comienzan obviamente que no tienen mayor seguridad o no tienen gran seguridad con respecto a lo que sucede en el mercado. Mucha fuerza o intención alcista que comienza a rellenarse este último trimestre o este primer trimestre del año, pero tampoco que deja o tampoco logra demostrar o bien dejar en evidencia cuál es la fortaleza real del dólar a nivel internacional. Es una vela mensual de este mes de marzo que no logra superar máximos anteriores, como ustedes pueden darse cuenta, que le falta fuerza, pero sin duda que parece mostrar todavía una intención alcista, sobre todo por la impresión que nos deja a nivel semanal, y ustedes se van a poder dar cuenta a continuación. Una línea de tendencia positiva que viene registrando el dólar index,
la cual encuentra un apoyo en la línea de tendencia, en la media móvil exponencial de 50 periodos que acompaña al precio ya en reiteradas ocasiones, y este último retroceso, para calcular o darle importancia, lo vamos a considerar en torno al 50% del 61.8 de Fibonacci. Fíjense ustedes, como el precio busca un movimiento positivo, retrocede hasta el 61.8, luego de eso vemos una fugaz caída casi de un 100%, pero comenzamos a ver un movimiento positivo. Al intentar proyectar qué es lo que esto podría significar, sin duda que nos marca o bien nos logra evidenciar cuáles son los potenciales movimientos que el dólar pueda tener en definitiva. A mi parecer, y sobre todo por la secuencia que este viene mostrando, debiese venir a buscar una extensión positiva durante las próximas semanas y por supuesto durante los próximos meses. Una extensión positiva que también puede estar limitada por la fuerza que este viene presentando. Podría ser algo como esto, el posible escenario alcista, una formación en tipo de cuña que muestra un agotamiento, que todavía le queda fuerza al dólar a nivel internacional para seguir subiendo. Nos parece que sí, efectivamente tiene fuerza suficiente como para venir a buscar máximos anteriores o relativamente un nuevo máximo. Pero no tenemos que dejar de olvidar que también tenemos un RSI que muestra ya a nivel semanal cierto grado de divergencia, y ahí lo podemos ver cuando minimizamos un poco el gráfico del dólar index. Y lo que nosotros vamos a encontrar definitivamente es una divergencia. ¿Cómo podemos también interpretar esto? Al considerar esta divergencia con respecto a esta formación de cuña, por supuesto que lo más clásico es pensar entonces de un retroceso que esto pueda venir a dar y dar una caída hacia esta zona de soporte, que es algo habitual. Por lo general, cuando se dan este tipo de cuñas, son cuñas de agotamiento y que dan una impresión de un escenario bajista. Asimismo, también se acumula un RSI bajista que marca la divergencia entre los máximos crecientes que el precio dibuja y los máximos decrecientes de este, por lo que obviamente esta cuña de agotamiento puede alcanzar una relevancia mucho mayor, pero también nos queda la sensación de que existiría o que puede existir en definitiva un escenario en donde haya una acumulación del precio entre este nivel y esta zona de máximos, que sea un escenario potencialmente o lateral, como ustedes pueden ver en la actualidad, porque obviamente la lateralidad se ha dejado ya ver, dos máximos y casi dos mínimos que logran ser aguantados, por lo que obviamente esta fuerza la falta de fuerza o caída en la fuerza relativa del precio podría dar cuenta entonces de un cierto grado de acumulación. Y algo que muy habitualmente ocurre es que cuando el RSI anticipa una ruptura de esta fuerza relativa en alguno de estos casos, el precio termina rompiendo esta situación y comienza a buscar los máximos anteriores que el mercado obviamente ya ha venido dibujando. Disculpen ahí la línea que logro trazar, pero en definitiva logra imprimir cierto grado de dudas con respecto a lo que ocurre en el precio de este instrumento. Por lo tanto, obviamente hay que tener cuidado con esta intención o bien con la variación que podría presentar. Al menos a nivel semanal sugiere un avance bastante consistente para el valor del dólar a nivel internacional. Si nos vamos a mirar el dólar en gráfico diario, podemos encontrar que todavía a lo largo de estos últimos días la presión es suficiente y no hay una intención de que el mercado aparentemente se desacelere. Si bien podríamos proyectar que hay un cierto agotamiento en torno a esta zona, nos parece que todavía le da todavía cabida para venir a buscar un impulso alcista. La cifra, si bien de Producto Interno Bruto que conocíamos esta semana era relativamente negativa para Estados Unidos, ya sabemos que el dólar se ha comportado como un instrumento de tipo refugio y eso es lo que llama más la atención, que ante los descensos o cualquier noticia, tanto positiva como negativa para Estados Unidos, el dólar a nivel internacional aún así no pierde terreno y sigue buscando nuevos máximos. Y es por eso que también vuelve a tener una intención más que importante, qué es lo que pueda ocurrir con el dólar en definitiva. ¿Cuáles pueden ser los próximos comentarios? ¿Cuál puede ser la próxima excusa del presidente Trump para poder a lo mejor mover el mercado en términos generales y por supuesto mover el valor de su divisa para considerar esto? Ahora, ¿cómo podemos obviamente considerar esta situación? Porque el dólar es un compendio, el dólar index es un compendio frente a sus principales rivales. En este caso, el gráfico más interesante que nosotros podemos interpretar es claramente el euro frente al dólar. Un euro frente al dólar que parece mostrar o bien evidenciar una nueva secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes en el precio, que podría estar buscando una caída bastante agresiva, como ustedes se van a poder dar cuenta, fíjense. Una caída que bastante agresiva podría inclusive buscar una zona nuevamente de los mínimos que alcanzó
el euro frente al dólar desde el año 2016 al 2004 aproximadamente. Y eso estaríamos hablando de la zona de los 1,05 para considerar la evolución del euro frente al dólar. Ahora, ¿por qué considero que existe una probabilidad de que el par pueda venir a buscar dicho nivel? Fíjense ustedes cómo viene cerrando el día de hoy. Venimos a buscar una semana totalmente negativa luego de una vela de cambio tras la intención de una vela positiva por buscar una recuperación del precio, pero que fue frenada en la media móvil de simple 200 periodos, que le ofrece resistencia al precio y nos entrega una vela de cambio. Y es ahí en donde el mercado comienza a precipitarse durante estos últimos días por las malas cifras presentadas en Europa, por obviamente las dudas que presenta el Brexit para la Unión Europea en términos generales y por supuesto para la economía relacionada, y en definitiva tener en consideración cómo uno puede interpretar el euro en el mercado de divisas como una moneda que no lo está haciendo bien, como una economía que no lo está haciendo bien, como una economía que está falta o bien vuelve a requerir de instrumentos de apoyo económicos como son los TLTRO, que son instrumentos a mediano y largo plazo, y en ese caso el Producto Interno Bruto vuelve a presentar debilidad, la inflación vuelve a presentar debilidad. Y esos son algunos de los signos que uno debe interpretar como negativos para una economía y por supuesto para una moneda. Que recordemos, una moneda que durante todo el año, tanto 2017 como primeros meses del 2018, estuvo inflada por las expectativas. Todo este segmento alcista fue un aumento en las expectativas por un comportamiento positivo de la economía europea. Todo este segmento ha sido nada más que una impresión del mercado por venir a buscar un alza en la tasa de interés del Banco Central Europeo y por supuesto qué es lo que se puede hacer el día de mañana en cuanto a el recorte por completo de los estímulos macroeconómicos que se han venido implantando por parte del presidente Mario Draghi. Por lo tanto, cuando hay un escenario en el cual no responde a toda esta expectativa, que en su minuto efectivamente respondía a cifras macroeconómicas positivas, pero cuando vemos que las cifras macroeconómicas no son tan positivas, no logran sostenerse en el tiempo, a pesar de que hayan bajado y sobre todo esto, que hayan disminuido la ayuda económica para la zona euro o por parte del Banco Central Europeo, el mercado por supuesto que comienza a contrarrestar todo esto y le da la cabida y le da la posibilidad a que la otra moneda o la otra contraparte sea más fuerte. Y en ese caso podemos poner por un lado la fortaleza del dólar, la debilidad del euro y por supuesto lo que nos daría es un descenso aparentemente bastante importante que debería venir a buscar la zona de los 1,06 para tener en consideración. Esos son obviamente algunos de los pretextos que se consideran para todo esto. Ahora, si limpiamos un poco el gráfico para verlo con claridad, lo que quiero mostrar y dejar en evidencia es que el gráfico mensual intentaba en algún minuto frenar su movimiento bajista en torno a un segmento que era todo esto, fíjense. Un escenario de resistencia anterior y que pudieran haber sido utilizados como soporte para el valor del precio, no logra entregarle consistencia y no logra entregarle un soporte que pudiese tener y por lo tanto el mercado se precipita o podría venir a precipitarse. Y fíjense que no existen mayores soportes importantes de cara hacia la zona de los 1,06, 1,05, sino que simplemente el único soporte o bien algún nivel intermedio o punto pivote intermedio podría ser recién esta zona. Podría ser la zona de los 1,09 aproximadamente, o sea, casi 300 pips del nivel que estamos actualmente. Por lo tanto, al euro dólar efectivamente le podría quedar un trecho bastante importante por caer. Y fíjense qué es lo que ocurre. El 61.8 de Fibonacci, luego del impulso alcista, es el que está ofreciéndole de alguna forma un soporte técnico o bien una sensación de que el mercado podría resistir, como lo intentó demostrar en los últimos meses del año 2018, que fue en octubre del año 2018, en esta ocasión. Una vela de cambio en torno al 61.8, una vela alcista que intenta recuperar, pero que no tiene la fuerza suficiente y comenzamos a ver nuevamente un goteo, una caída en el valor del precio del euro frente al dólar. Por lo tanto, la probabilidad de que efectivamente vengamos a buscar un descenso en la moneda es más probable que
venir a buscar un movimiento alcista hacia la zona de los 1.18, como en algún minuto lo planteamos como una posibilidad, y era una de las posiciones que obviamente estuvimos jugando algún tiempo, o buscando al menos esa expectativa por un movimiento hacia 1.18. En este minuto comenzamos a cambiar nuestra perspectiva, eso es lo importante también, que podamos ser versátiles y cambiar nuestra opinión con respecto al mercado, y no tan solo cambiar nuestra opinión, sino que también cambiar la dirección de nuestras posiciones en lo que estamos haciendo. Esto podría llevar probablemente meses, 6 meses, posiblemente 2 trimestres, un trimestre, no lo sabemos. Obviamente el próximo trimestre de este año va a ser importante en cuanto a las noticias que vayamos conociendo, por supuesto, no tan solo las noticias, sino que también cuáles vayan a ser la comandancia de las distintas reservas federales, cuáles vayan a ser las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y el desenlace, por supuesto, del Brexit, que es algo que está en veremos y que sin duda podría generar volatilidad en el mercado y llamar la atención de algunos u otros inversionistas. Como por ejemplo, si nos vamos a buscar en esta situación, ayer comentábamos en nuestro chat de traders, en donde nuestros usuarios premium tienen acceso exclusivo, una posición que comentábamos para el euro frente a la libra. Una posición, la verdad, que viene a buscar un movimiento de aproximadamente, acá a mirar, 200 pips contra un stop de 75 pips para buscar un movimiento positivo que se encuentra o podría estar considerando la media móvil exponencial de 50 periodos para el gráfico semanal, en un movimiento positivo que esto podría dar. Fíjense qué es lo que ocurre finalmente. Hay una vela trimestral que lo que tenemos, por así decirlo, es una vela de cambio. Fíjense en las últimas 3 velas que esto nos deja. Si nos toca dibujar esta vela, para entender cómo uno también puede predecir o bien entender los trimestres que son importantes para el precio, tenemos un precio de apertura, tenemos un precio de cierre, tenemos un máximo en el trimestre y tenemos un mínimo. Entonces lo que nos deja es una vela de esta forma y con un mínimo mucho más grande. En una zona de soporte, fíjense, una zona de soporte que es toda esta franja en azul, disculpen por lo desprolijo que es la línea, pero una franja que es una zona de soporte para el precio. Ya importante o no, pero lo es en definitiva. Hay cierres, por ejemplo, el trimestre anterior, precio de apertura, precio de cierre. Tenemos una vela de esta magnitud, para considerar una vela, una mecha hasta por acá y una mecha así. Tenemos una vela todavía, obviamente, de impresiones bajistas, pero aún así que no pierde los mínimos anteriores. Y esta no deja de perder los mínimos, por lo tanto la sensación es que deberíamos ver al menos una recuperación del precio hacia esta zona, y considerando los eventos macroeconómicos y fundamentales, por supuesto, el euro, a mi parecer, sobre todo con la no salida del Reino Unido o de este Brexit, tiene mucho más que ganar en definitiva, y por eso el euro se ve fortalecido frente a la libra, y la libra en términos generales pierde terreno frente a gran parte de sus pares. Fíjense, libra canadiense, libra franco-suizo cayendo a lo largo de las últimas 2 semanas, libra neozelandés, y consideremos que el neozelandés y el australiano no son monedas que han estado muy fuertes durante los últimos días. Fíjense, en libra australiano, libra yen ya deliberando o mostrando un escenario bajista bastante interesante. Fíjense a nivel semanal como sugiere una caída mucho mayor, y fíjense lo que nos deja la vela mensual, una vela potencialmente envolvente que debería incluso venir a buscar una secuencia de máximos decrecientes y sugerir un movimiento bajista al menos hacia esta zona. Por lo tanto, a delimitarlo, al menos hacia ese nivel, y eso obviamente logra dar cuenta de que la libra no es un instrumento que podría ser fuerte durante el próximo trimestre, y obviamente durante este año 2019, si es que no se le llega a concretar el Brexit, que es obviamente una promesa que se le había hecho a la gente, y no hay un control sobre la situación que pueda hacer el mercado. Ahora, teniendo eso en consideración, y para no alargarnos más en este closing bell, lo que vamos a hacer es revisar, para seguir y no alargarnos más en este closing bell, y obviamente darle el privilegio a nuestros usuarios premium. El día martes, como ustedes bien saben, nuestros usuarios premium tienen acceso al Watchlist Premium, en donde se revisan todas las oportunidades o bien las ideas más importantes para la semana. Y lo que nosotros vamos a dar cuenta de este mes, para el mes de marzo, es de la evolución positiva de la zona de soporte que ha logrado el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno, en torno a la zona de los 653 pesos por dólar, 654 aproximadamente. Una recuperación vamos a mirar, de 26 pesos para el tipo de cambio,
que logra cerrar en torno a los 680 pesos por dólar, una zona de resistencia, claramente, pero que tiene todavía una impresión alcista más que importante. ¿Cuáles podrían ser las probabilidades de cuáles son las probabilidades de que el tipo de cambio alcance la zona de los 700? Altísimas. Una probabilidad muy alta de que logre alcanzar, al menos el recorrido ya está por sobre el 50%. Y lo más importante es que cualquier retroceso que se pueda dar era principalmente hasta la zona de los 680 pesos por dólar, inclusive hablando de la zona de los 670, 669, 665 pesos por dólar como un potencial descenso. Algo que a mi parecer no le da cabida, sobre todo por lo que ya hemos visto, la fortaleza que el dólar presenta a nivel internacional. Y esa fortaleza, en definitiva, es la que logra imprimir o la que logra entregar una probabilidad mucho mayor para el tipo de cambio en el dólar frente al peso chileno, que logra alcanzar los 696, los 700 pesos por dólar. De hecho, el día de hoy el dólar está cerrando en torno a los 680,50, a pesar de que la plataforma ustedes lo ven cerrado, en la plataforma donde hacemos el análisis, está cerrado, pero lo importante es que la caída entre ayer y hoy no es de más de un peso, es de 0,12% incluso al día. Por lo que entonces no es un descenso importante a pesar de lo que nosotros hayamos revisado en el gráfico diario. Entonces, considerando esta situación, la probabilidad de alcanzar los 700 es alta y por lo tanto ahí es donde exportadores e importadores tienen que ver cómo hacen sus negocios durante los próximos trimestres, tanto obviamente el segundo como tercer trimestre del año, ya esperando que el tipo de cambio se mantenga durante gran parte de este año 2019 por sobre los 655, 654 pesos por dólar para considerar obviamente. Ahora, no esperamos, de alguna forma sí esperamos que el escenario pueda cambiar, sobre todo por las sólidas cifras macroeconómicas que Chile viene presentando, una tasa de desempleo que el día de hoy cae un 6,7%. Si bien la actividad manufacturera o la producción industrial en Chile presenta a rato cierta desaceleración, el mercado se sigue sosteniendo en un dinamismo bastante interesante, ligeramente por debajo de lo que todo el mundo podría esperar, pero sin duda que muestra un dinamismo importante y eso es lo que se tiene que tener en consideración. Una semana que cierra con una vela de cambio. Eso obviamente llama la atención y podría dar cuenta de una potencial caída en la cotización. Claro que sí, podría dar cuenta de una potencial caída en la cotización y es lo que obviamente uno tiene que seguir atento durante los próximos días. ¿Cuál podría ser el grado de descenso en este movimiento? Es por eso que trazar, por ejemplo, un descenso hacia la zona de los 665, 668 pesos por dólar no parece para nada descabellado, pero sin duda que el movimiento positivo que vamos a trazar o que el tipo de cambio puede trazar durante las próximas jornadas también tiende a ser interesante y venir a buscar entonces un movimiento alcista hacia la zona de los 700, 695 pesos por dólar tiende a ser importante y obviamente interesante. Es por eso que un movimiento como ese o directamente un movimiento positivo que tienda a retroceder hasta los niveles que hizo el día de hoy podría ser otra de las probabilidades o bien de los movimientos que podríamos estar esperando para el tipo de cambio local dólar frente al peso chileno. Al menos podríamos esperar cierto grado de lateralización entre los 675, 676 y los 685 pesos por dólar antes de ver un movimiento mucho más claro para la cotización de el dólar, como ya lo hemos indicado en reiteradas ocasiones, frente al peso chileno. Pues bien, con esto cerramos ya nuestro closing bell. La verdad que ha sido un mes interesante. Voy a guardarme los comentarios y opiniones para los usuarios premium este día martes en el Watchlist Premium, valga la redundancia. Y por supuesto, aquellos que deseen conocer y renovar su suscripción lo pueden hacer a través del correo renato.campos@ghtrading.cl o bien nos pueden encontrar nuestro chat de traders, nuestro WhatsApp para hacer sus consultas o solicitudes o resolver cualquier duda que puedan tener a través del número que ustedes van a poder encontrar en nuestro sitio web ghtrading.cl. Recordarles también que hemos abierto una lista de inversión GH Trading Investment Management, en donde nos dedicamos a hacer una gestión activa de fondos de inversión mediante plataformas madres o las MAM, las ya conocidas MAM, y es donde cada cliente tiene el resguardo de sus dineros y lo que nosotros hacemos, nos encargamos de gestionar de mejor forma sus inversiones, tanto a mediano, corto como también largo plazo.
Pues bien, se los agradezco a todos por la participación el día de hoy. Espero haber ayudado un poco con respecto al cierre de este mes en el dólar, de euro frente al dólar y dólar frente al peso chileno. Ya estaremos, como les indicaba, comentando con más detalle el día martes el cierre para la renta variable de Estados Unidos, el cierre para algunos de los commodities que mantenemos posiciones como en el oro, que vamos cortos hacia la zona de los $1.272 la onza aproximadamente, y así como también otras transacciones para ir considerando posiciones en el mercado. Se los agradezco, que tengan una muy buena tarde, un muy buen cierre de mes, y bueno, ya nos encontramos el próximo viernes, como es habitual, todos los viernes a las 3:30 en un nuevo Closing Bell, revisando los primeros cierres de la semana y por supuesto las primeras ideas de trading para la semana siguiente. Mi nombre es Renato Campos, en nombre de Greyhound Trading, muchas gracias.